macabro hallazgo en Esmeraldas. Una cabeza humana fue abandonada a pocos metros de un cuartel de bomberos y su cuerpo en otra vía. Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, analiza estrategia para evitar ser destituida del cargo. La tensión se mantiene. Integrantes de la Comisión Anticorrupción mantienen una reunión con la fiscal Diana Salazar sobre el avance de casos denunciados. Sinovac y el gobierno firman convenio para construir fábrica de vacunas en Ecuador. Entraría a operar en 2 años. Informe especial. Las reformas a la ley de tránsito no se pueden ejecutar por falta de un reglamento. Por ejemplo, requisitos para el uso de cascos de motociclistas. El ejército ecuatoriano está en alerta máxima ante el inicio de un paro armado anunciado por el grupo guerrillero ELN en Colombia. Hola, Tania. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, según inteligencia militar de nuestro país, se han intensificado las operaciones en la zona fronteriza con Carchi, donde han decomisado casi 80.000 cápsulas utilizadas para detonar cargas explosivas que iban destinadas a este grupo irregular. Paola Andrade con el tema. El seguimiento de agentes de inteligencia militar y aduanera dio paso a una operación conjunta en el río Carchi, en una zona rural de Tulcán, en el límite entre Ecuador y Colombia. Allí se logró la retención de un camión con placas ecuatorianas que ocultaba en la cabina 79.800 cápsulas utilizadas para detonar cargas explosivas que pretendían ser llevadas al país vecino. Se logró detectar estas mercancías ocultas debajo del asiento donde supuestamente el conductor puede descansar. Había un seguimiento también de parte del personal de inteligencia del Cuerpo de Vigilancia Aduanera y del personal de inteligencia militar. El Ejército Nacional está en alerta máxima ante el inicio de un paro armado anunciado por el grupo guerrillero ELN en Colombia. Según inteligencia militar ecuatoriana, el material decomisado tenía como destino estos grupos irregulares del país vecino y preocupa más el reclutamiento de compatriotas para el transporte de municiones y otros artefactos. Los grupos ilegales armados de Colombia tienen como abastecedores, en este caso, a los propios pobladores ecuatorianos, gente ecuatoriana, que se encargan de abastecer de este tipo de material. No solamente lo que son las cápsulas ordinarias, por eso les indico, se ha capturado munición y otro tipo de artefactos que son empleados por las fuerzas ilegales o por estos grupos ilegales. El cargamento incautado está valorado en $1.200.000, pero no es el único decomiso importante. Durante un patrullaje militar por plena línea de frontera, 2 sujetos dejaron abandonado 2 granadas de mano. Además, en este mismo sector de Chical, en el noroccidente de Carchi, se encontró en un saco 261 municiones calibre .556. Todo este material, según las autoridades, al igual que los anteriores, iban a ser entregados a la guerrilla colombiana. Y como lo acabamos de informar, en Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, declaró un paro armado desde hoy hasta el sábado 26 de febrero. Este consiste en advertir de una serie de atentados o secuestros que podrían ejecutar durante esos días, previniendo a la población para que no salga de sus casas. Hasta ahora hay informes de detonaciones en los municipios de Cúcuta y El César. Hay 9 personas heridas y 2 vías cortadas por los explosivos, además de bloqueos en carreteras con vehículos incinerados. El Ministerio de Defensa ha señalado que Fuerzas Armadas están desplegadas en el país para responder a la acción de los guerrilleros.
La presidenta de la Asamblea Nacional convoca al Pleno para tratar uno de los temas por el que buscan su remoción. Se analizará la suspensión de sesiones y, en especial, la demora en calificar los proyectos de derogatoria de la ley tributaria. Patricio Díaz nos cuenta que esto, sin embargo, no detiene la intención de investigarla. Este jueves a las 7 de la noche la Asamblea tendrá una sesión tensa. Se tratará la reanudación inmediata de sesiones suspendidas por la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y evitar, dice la resolución, que el Consejo de Administración Legislativa archive la derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico. Causales por las que el ala radical de Pachacuti quieren se investigue a Llori. Tiene que evaluarse, o sea, no quiere decir que porque ya se trata la reforma de la ley tributaria dejó de pasar. Hay que evaluar lo que ha pasado en estos 10 meses, en este año. El Partido Social Cristiano se suma. Insisten en que no hay desestabilización, que crear una comisión que analice las acciones de la presidenta es una opción legal. Si hay que revisar, si hay que formar comisiones, si hay que evaluar, no hay nada oculto, yo creo que se puede hacer, pero sí decir que aquí no es una forma de desestabilizar. Los independientes no descartan apoyar que se constituya esa comisión. Como principio coherente el hecho de que se pida una evaluación de las autoridades de la Asamblea, eso me parece correcto. Pero tiene que haber un debido proceso y tiene que haber razones, no solo la política, no solo la politiquería. Pero Llori suma el respaldo de la izquierda democrática. No podemos nunca hacerle el juego a quienes quieren empezar desestabilizando la Asamblea para buscar beneficios de orden político y personal. Y en el oficialismo reiteran las preocupaciones que expuso el presidente Guillermo Lasso sobre intereses de no solo desestabilizar la Asamblea, sino la institucionalidad del país. Sí, yo pienso que hay razones para pensar que existe un posible intento de desestabilización. Un gobierno no puede avanzar con inestabilidad política y menos aún con inestabilidad social o institucional. Por ahora se hacen sumas y restas. La cifra es 70 voluntades para la decisión que vaya a tomar el legislativo. La destitución de Ruth Arregui del cargo de superintendenta de bancos genera incertidumbre sobre el tiempo que podría pasar hasta que se nombre una persona al frente de la institución. Francisco Garcés con las primeras reacciones. Con 85 votos, el legislativo destituyó a Ruth Arregui de la superintendencia de bancos. La razón, la supuesta falta de control al frente del organismo que es clave para la salud del sistema financiero. Pedimos de favor a las autoridades no seguir con la línea Arregui, porque va a perjudicar al sistema. Y si estamos hablando de que se quiere traer 30.000 millones de inversión, un rol tan importante como es el control en el sistema bancario y financiero debe ser exacto y prolijo. En reemplazo de Arregui asumió Rosa Matilde Guerrero, quien cumplía funciones de intendenta general. Sin embargo, este cambio no satisface a quienes son críticos del papel de Arregui en la superintendencia. Tiene que nombrarse urgentemente un tercero encargado que ponga orden en esa institución. Pero también hay quienes creen que la decisión de la Asamblea responde a intereses políticos antes que técnicos. Es destituida sin razón. Es una gran pérdida para la institución, para un organismo de control, y eso es afectar la institucionalidad de una entidad. Pero desde esa perspectiva también hay preocupación de lo que pueda pasar en la entidad mientras se nombre a un superintendente titular. Además, se vuelve riesgoso entrar a terciar para un cargo de esa naturaleza, pues mañana el que nuevo superintendente va a estar con la pistola en la cabeza. En lo que ambos economistas coinciden es que la destitución de Arregui no soluciona problemas del sistema financiero ni fortalece los controles, además de la incertidumbre que genera el tiempo que pueda pasar hasta que el Consejo de Participación nombre a un nuevo titular de esa superintendencia. En una reunión con la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, la Comisión Anticorrupción revisó los avances de las investigaciones tras las denuncias que ha realizado ante el organismo. Jacqueline Rodas nos informa desde la entidad. Más de una hora duró la reunión entre la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, quienes pidieron esta cita para conocer el estado de cerca de 30 denuncias que han presentado con su firma de responsabilidad ante esta institución.
Entre los casos que más les preocupa mencionaron la trama de corrupción de Odebrecht, que si bien ya tiene varias sentencias, ellos consideran que hay otras megaobras que aún no han sido investigadas ni sancionadas. También les preocupan las mafias de salud en los hospitales públicos respecto de la comercialización de insumos médicos del Metro de Quito, la corrupción en las alcaldías de varias ciudades. Luego de esta reunión, su coordinador Germán Rodas y otros integrantes de la comisión explicaron cuáles fueron los resultados. Escuchemos. Y hemos planteado que, comprendiendo las deficiencias, las dificultades que puede tener la Fiscalía, pero hay que poner vigor, energía y sensibilidad frente a un clamor nacional que demanda que se sancione a aquellos que han violentado los recursos del país. La fiscal ha tomado nota respecto de nuestros planteamientos, de nuestras preocupaciones, ha designado a varias personas para que junto con nosotros podamos tener mesas de trabajo ágiles y proactivas. Los integrantes de la comisión reiteraron que seguirán vigilantes de los casos de corrupción que siguen presentándose en el país y esperan que esta comisión de trabajo con la Fiscalía General del Estado se instale de forma inmediata. Gracias, Jackie, por ese informe. Les contamos ahora que la empresa china Sinovac oficializó su intención de invertir en Ecuador y construir una planta de vacunas contra el COVID-19 y otras enfermedades. El gerente de operaciones de la empresa para América firmó el manifiesto de intención junto a la ministra de Salud, Jimena Garzón. Fabiola Santana estuvo en el acto y nos entrega detalles. La empresa farmacéutica china Sinovac tiene previsto construir una planta de vacunas en el Ecuador. Este miércoles, su representante en América Latina firmó el manifiesto de intención junto al Ministerio de Salud. Se van a producir, además de las vacunas contra COVID, que confiamos en que ya sea contra la variante Omicron, se producirán vacunas contra la varicela, contra la polio, y también se está planteando la producción de vacunas pentavalentes. Se prevé que la fábrica esté lista dentro de 1 año y medio y 6 meses después Ecuador empiece a producir las vacunas, inicialmente para distribución interna y luego para exportar a la región. El monto inicial de inversión rodea los $50 millones, pero este es un proceso para la primera fase y se espera un proceso de inversión mucho mayor cuando se tecnifique y se realicen más avances en el proceso de investigación y desarrollo. La administración de la fábrica estará a cargo de Sinovac, que empleará alrededor de 300 personas. Lo que sí es importante definir son los acuerdos colaterales que deberían hacerse entre la empresa y el gobierno para hacer realidad la transferencia de tecnología, para hacer realidad la proveeduría de los productos finales que se venderían al Estado de acuerdo a unos contratos que establezcan las partes en su mejor conveniencia. Con la formalización de la intención de Sinovac, autoridades ecuatorianas destacaron que Ecuador es un país atractivo para las inversiones. De tránsito, letra muerta. Hace 6 meses entró en vigencia la ley de tránsito, pero algunos de los artículos no se pueden ejecutar por la falta de un reglamento que aún no existe. Merlin Ochoa nos explica que hay una situación alarmante. Por ejemplo, por falta de esa normativa no está claro el uso reglamentario de cascos para los motociclistas en Guayas. Solo el año pasado hubo 2.200 heridos en accidentes en motos. Así continuamos con nuestra serie Ley de Tránsito, Letra Muerta. Viajamos hasta el Cantón Milagro en Guayas, donde gran parte de su población se moviliza en moto. Pero ver a personas sin cascos de seguridad no es difícil. ¿Cuándo compró la moto? En diciembre. ¿Y le dieron con casco? No. No me dieron, pero sí me hacen problemas los vigilantes, porque tengo que tener casco. Sin embargo, hay quienes sí circulan con este implemento, aunque algunos no son de buena calidad. Cuando usted compró la moto, ¿le dieron con el casco? No, nunca. ¿Y luego lo compró dónde? Lo que es en cualquier almacén. Simplemente un casco sencillo. ¿Pero tiene datos suyos? O sea, si el casco aparece mañana, ¿saben que es de usted?
No. La ley de tránsito resalta la importancia de usar equipos de seguridad y recalca que las casas comerciales deberán llevar un registro de la entrega de cascos e informar a la autoridad para que puedan dar seguimiento. El casco es el principal equipo de seguridad. Pero esto no se ejecuta, como lo menciona la representante de la Fundación Ciudadana de Movilidad y Seguridad Vial. En la ley dice que se tendrá que generar un registro, pero el reglamento no dice qué tipo de registro tiene que ser. ¿Es un registro en papel? ¿Es un registro en Excel? ¿Es un registro que va a generar la propia Agencia Nacional de Tránsito? Los siniestros en motos representan la mitad de los accidentes de tránsito. Nos vamos a referir solo a esta provincia. En el 2021 murieron 190 personas que iban a bordo de una moto, en casi 1.900 siniestros que dejaron 2.200 heridos. La ley está vigente desde hace 6 meses, pero para que se ejecuten ciertos artículos requiere de un reglamento, que pese a que debería estar listo, esta normativa aún no existe. Otro ejemplo de la ley de papel son las pruebas de alcoholemia. En el documento se establece que todos los conductores están obligados a someterse a este examen, pero en la práctica no se cumple en su totalidad por falta de un reglamento. Los 221 municipios tienen competencias de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Entonces es importante que este reglamento les diga qué pueden hacer, qué no pueden hacer y cómo lo deben hacer. La seguridad vial y la cantidad de muertos que tenemos en las calles también es una pandemia. En Ecuador muere una persona en las vías cada 6 horas. Por el reglamento pedimos una entrevista al Ministerio de Transporte, pero estamos a la espera de una respuesta. La ley daba 180 días para elaborarlo y el plazo ya culminó. De ahí que aún se siguen viendo a algunos motociclistas circular sin las más mínimas medidas de seguridad, pese al riesgo mortal en las vías. Al Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil llegaron fármacos para el tratamiento contra el cáncer a punto de caducar. Asimismo, se detectaron medicinas que no corresponden a tratamientos de pacientes pediátricos. Fundaciones que velan por los derechos de los pacientes advierten sobre las irregularidades en este proceso de compra, como nos informa Bessie Granja. La alerta la emitió Eduardo Rivas, actual gerente del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil. A esa casa de salud llegaron medicamentos para el tratamiento del cáncer infantil que están próximos a caducar. A través de este memorándum, el directivo advirtió a la Coordinación Zonal de Salud que el fármaco citarabina, 100 miligramos, 5 ml, solución inyectable, tiene como fecha de vencimiento el 27 de mayo de 2022. En total son 210 unidades. Por lo que el directivo dijo, sugiero solicitar el cambio por la fecha muy corta, ya que la normativa indica mínimo 12 meses para su adquisición. Pero no fue el único hallazgo en ese hospital. En otro documento se menciona la llegada a las bodegas del fármaco letrozol de 2.5 mg, un tratamiento para el cáncer de mama, por lo que las autoridades solicitaron el retiro inmediato del mismo o, en su defecto, indicar el procedimiento a seguir para ejecutar la devolución. Por este motivo se abrió una investigación en esa casa asistencial. Pero ¿por qué se ejecutó esta compra? Responde la ministra de Salud, Jimena Garzón. La responsabilidad era del gerente del Icaza Bustamante. Cuando uno hace un proceso de compras y a uno le entregan un medicamento, dispositivos médicos, la persona que está a cargo de ese proceso de compras y el gerente del hospital son las personas responsables. Es por eso que el gerente fue removido inmediatamente. Sin embargo, Rafael Palacios, vocero de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, cuestionó que tras que los pacientes deban esperar meses por sus tratamientos, ocurran estas irregularidades en procesos de compra. ¿Bajo qué criterio de pacientes anualmente se calcula la rotación de los medicamentos? Y allí viene la cantidad de los mismos. No es de pedir por pedir ni de enviar medicamentos sin ningún criterio. La prueba está justamente en esta entrega, que está demostrando total ineptitud, irresponsabilidad, incompetencia. El vocero de la Fundación solicita a la cartera de Estado resolver de forma integral el desabastecimiento que, según él, persiste en este hospital y que vulnera la salud de los pacientes con cáncer.
En huelga de hambre se declaran profesionales de la salud que prestan atención a pacientes oncológicos. La medida inició esta mañana en señal de protesta por la falta de medicinas y servicios para este grupo prioritario. Andrea Báez estuvo en el lugar y nos tiene un informe. Nuevamente, pacientes oncológicos y sus familiares realizaron un plantón en los exteriores de la Presidencia de la República, esta vez por la falta de renovación de un convenio por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social que dota de apoyo psicológico y también alimenticio a más de 40 pacientes que padecen cáncer. Esta vez, los mismos profesionales de la salud se sumaron a esta medida y se declararon en huelga de hambre de forma indefinida. Todo el equipo técnico vamos a huelga de hambre hasta que nos cancelen nuestros sueldos. Es algo justo y es algo que nosotros tenemos una ayuda psicosocial. Son 1.350 pacientes a nivel nacional que nosotros atendemos. Hace más de 9 meses no nos paga el MIES. Y en sí es realmente complicado para nosotros. Y este año, al eliminarnos del CIMIES, se quedan abandonados. No tienen apoyo psicológico, emocional, no tienen sus kits de víveres. Continúa la escasez de medicamentos, no solo para pacientes oncológicos, trasplantados, los pacientes hemofílicos, los diferentes pacientes de distrofia muscular. Ellos también recalcan que la promesa de dotar medicamentos a pacientes oncológicos en las instituciones de salud del Ministerio de Salud Pública y también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no se ha cumplido en su totalidad hasta el momento. Por lo tanto, se mantendrán con la medida de forma indefinida. Seguimos informando. En Esmeraldas, la cabeza de un hombre apareció afuera del cuartel de bomberos de la ciudad. Este crimen ocurre en medio de la ola de violencia que se vive en la provincia Verde, donde en tan solo 2 meses ya se registran 43 asesinatos. Nuestro corresponsal Eduardo Vite nos informa. La violencia criminal no deja de sorprender en Esmeraldas. Esta mañana fue hallada cerca de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos la cabeza de un hombre con una nota que preocupa a las autoridades. La cabeza estaba sobre la calle Olmedo, cerca del Cuerpo de Bomberos, con un mensaje de amenaza a las autoridades. ¿Qué decía el mensaje? No lo voy a decir textualmente, pero sí es importante que comunicar a la comunidad de que había una amenaza a las autoridades entre jueces, fiscales, policías y demás. El cuerpo de la víctima, en cambio, fue abandonado en una calle a 5 minutos del Cuerpo de Bomberos. Pero no fue el único hecho de sangre. En las últimas 24 horas se han registrado otras 6 muertes violentas. 3 personas fueron asesinadas la tarde del martes en 3 distintos sectores de Esmeraldas. Nos encontramos al momento en una situación de enfrentamiento entre grupos delictivos. El día de ayer precisamente una de las cabecillas de una de las organizaciones criminales fue victimado y en la mañana y como retaliación a lo largo del día tuvimos 4 víctimas más. Mientras que en la vía Táchina-San Mateo eran las 19 horas cuando sujetos en moto dispararon contra José García de 40 años y su hijastro Josué Castillo de 15. Aparentemente se podría decir que es un sicariato, ¿no? Cabe mencionar que las personas han sido microtraficantes del lugar. 1 hora después, a las 20 horas en la ciudad de Esmeraldas, fue acribillado Ariel Castillo de 21 años, mientras estaba en una vereda en compañía de amigos. Grupos de delincuencia que lastimosamente tratan de adueñarse del territorio. Las cifras de muertes violentas en Esmeraldas ya suman 43 en lo que va de este año. Es evidente que cada día la violencia gana más terreno en nuestro país, pues son varias las provincias con un alto número de crímenes. Repasemos las últimas cifras oficiales desde enero hasta hoy, 23 de febrero de 2022. Los lugares que encabezan la lista con más asesinatos son Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí, en ese orden. Guayas concentra un total de 252 crímenes, lo que la convierte en la provincia más violenta del país. En segundo lugar tenemos a Los Ríos. Allí, sicarios han quitado la vida a 53 personas en lo que va de este año.
La tercera provincia con más asesinatos reportados es Esmeraldas. Las autoridades han contabilizado un total de 51 casos en la provincia verde. Finalmente, Manabí es la cuarta zona que concentra un alto número de crímenes, 49 muertes violentas en este periodo. Números que sin duda dan cuenta de cómo a diario las bandas criminales ganan terreno en nuestro país y mantienen atemorizada a toda la población. Seguimos ahora con el desgarrador testimonio de la madre de un niño de 9 años que murió víctima de la violencia criminal que azota a Guayaquil. El pequeño falleció luego de 40 días de agonía por una bala alojada en su cabeza. Merlin Ochoa nos informa que el ataque sucedió el pasado 6 de enero, día en que también murió otro menor de 11 años. Indignación e impotencia existe en la familia de un niño de 9 años que murió este lunes tras estar varios días en coma en un hospital de Guayaquil. El pasado 6 de enero el pequeño recibió un impacto de bala en la cabeza cuando varios sujetos llegaron en 2 autos, se bajaron y dispararon con pistolas y fusiles contra las personas que estaban reunidas en el portal de la vivienda ubicada en la 33 y Capitán Nájera, suburbio de Guayaquil. Ya le digo, 40 días de sufrimiento en un hospital, un niño apenas de 9 años, en coma, entubado. El día del ataque criminal en esta calle también estaba otro menor de edad, quien tenía 11 años y recibió 6 impactos de bala. Lamentablemente murió ese día. La madre y abuela de los niños asesinados pide a las autoridades un alto a la violencia. Los sicarios ese día fueron por un sujeto que logró huir. Hay 2 niños en el hospital donde estuvo mi niño, que también una niña de 7 años también ha recibido 2 impactos de bala en sus pulmoncitos. Un niño ayer ingresó de 5 añitos con un impacto de bala en su cabecita. Entonces, por favor, señor presidente, porque no puedo pedir a más nadie. Yo también lo que quiero es que me hagan justicia por las muertes de mis 2, de mi nieto y de mi hijo. En el lugar pocos quieren hablar de estos crímenes, están alarmados y con terror. Todo el mundo está muy triste porque son 2 niños que siempre pasaban por aquí, venían a jugar. Actualmente usted sale de su casa. Y más con esto que ha pasado específicamente frente de mi casa, entonces me da mucho miedo salir. La familia pide resguardo policial pues temen que los sicarios regresen. Sobre el tema solicitamos una entrevista a la comandancia en Guayaquil, pero nos indicaron que hay una disposición superior de no dar entrevistas, por lo que tampoco pudimos conocer cuál es el avance de las investigaciones. En el 2021, más de 94 niños, adolescentes y jóvenes del país perdieron la vida, víctimas de la delincuencia. Seguimos informando, más de $4 millones invertirá el municipio capitalino en el festejo por el bicentenario de la Batalla de Pichincha. Cientos de eventos se realizarán durante todo el año, pero dentro del Consejo Cantonal ya hay críticas a lo planificado. Francisco Garcés con más información. Decenas de eventos se realizarán hasta diciembre en Quito como parte del programa por el bicentenario de la Batalla de Pichincha. El presupuesto para las celebraciones supera los $4,2 millones y el 47% de ese presupuesto se invertirá en contrataciones hechas por convocatorias públicas. La programación incluirá eventos de todo tipo, desde intervenciones arquitectónicas hasta conciertos, fiestas populares y de recuperación y promoción turística. Nuestra ciudad rendirá homenaje a los héroes que bajo el mando de Antonio José de Sucre lograron en la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822 sellar la independencia. Pero desde la perspectiva de los barrios de Quito, hay otras prioridades en las que deberían ser destinados los recursos previstos para la fiesta del bicentenario. Deben ser cómo evitar los riesgos que ponen en peligro la vida de los quiteños y de las quiteñas, invertir en la infraestructura vial y, en tercer lugar, la prevención en temas de seguridad. La mayoría de eventos del bicentenario se producirá en mayo, aunque se extenderán durante todo el año hasta las fiestas de la capital. Mientras se destina para las fiestas del bicentenario $4.200.000, por ejemplo, en el ámbito de inclusión social, se destina para el Consejo de Protección
retención de derechos $750.000. También dentro del Consejo hay críticas al mecanismo de planificación y a la inversión prevista para el Bicentenario. En estos tiempos de crisis de la representación y de la organización política, creo que era sumamente fundamental trabajar sobre la democratización de la planificación y de los actos y de la participación. Solo una parte de los actos serán coordinados con la prefectura de Pichincha y el gobierno, porque cada entidad tiene sus propios festejos para el Bicentenario. Más de 22.000 establecimientos que ofertan servicios de turismo aplicarán la reducción del IVA. La medida empezará a aplicarse desde el feriado de Carnaval, por lo que las compañías han empezado a ajustar sus sistemas de facturación para cobrar el 8% del impuesto al valor agregado. Diego Cuenca nos explica cómo funcionará. Desde este carnaval se aplicarán incentivos para reactivar el turismo nacional. Pero los viajeros, ¿dónde podrán gozar de los beneficios? Lo harán en más de 22.000 establecimientos que ofertan servicios de turismo en Ecuador. Algunos de ellos son los hoteles, restaurantes, hosterías, todo tipo de transporte, que durante este feriado ya no deberán facturar con el IVA del 12%. Esta vez deben cobrar solo el 8% del impuesto al valor agregado. Aquí se está pensando principalmente en el bolsillo del ecuatoriano. Por supuesto, habrá algunos destinos turísticos o hoteles que ya en carnaval van a tener una ocupación bastante buena y que posiblemente esta disminución del IVA de 4 puntos no los vaya a favorecer. Las compañías turísticas deben aplicar el cambio en su sistema de facturación electrónica para que calcule automáticamente el impuesto con menor tarifa. Por ejemplo, un tour de 4 días a Galápagos aproximadamente vale $420, más 12% del IVA cuesta $470, mientras que con el 8% del IVA costaría $453 durante el feriado del 26 de febrero al 1 de marzo. El sistema de rentas internas controlará que la medida se cumpla. Cuando esta tarifa reducida se declare, ya se encuentran también los ajustes en los formularios del impuesto al valor agregado para que los establecimientos que realizan actividades turísticas tengan el casillero específico en el cual van a registrar esta tarifa reducida del IVA. Sin embargo, los viajeros que ya reservaron o pagaron hoteles u otros servicios de turismo antes del feriado no podrán beneficiarse de la reducción del IVA. Los empresarios turísticos no ven con agrado esta medida. Y realmente se convierte en un tiempo hotelero que solamente en ciertas fechas tenga que aplicar este descuento, en otras no. En algunos casos habrá reclamos y devoluciones de estos 4 puntos de IVA. Mientras tanto, la reducción del IVA se aplicará 12 días en el año, durante los próximos feriados. Con esta estamos viendo. Gracias por su atención. Tania. Habrá más noticias a las 19 en Televistazo Estelar. Un abrazo.